Bienvenidos, bienvenidas a Economía de Frente. En esta ocasión como invitada Alejandra Marcos, una mujer joven, muy inteligente del sector financiero y por supuesto Ernesto Félix Santoscoy. Lo más importante aquí en Economía de Frente. Bien, pues comenzamos primero saludando a Ernesto Félix Santoscoy para que tengan la gentileza de presentarnos a la invitada en esta ocasión. Muy bien, bueno, pues tenemos, antes que nada, ¿cómo están todos? Tenemos en esta ocasión el gusto y el honor de privilegio de tener como invitada a Alejandra Marcos. Ella es una analista sumamente reconocida, analista financiera, económico, bursátil, tiene más de 20 años de experiencia, actualmente es directora de análisis del grupo financiero Intercam, ha estado en otras instituciones como Banorte, ella es licenciada en Administración de la Universidad de Anáhuac y pues pertenece a toda una familia pues inmersa en el sistema financiero mexicano. Y pues estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Alejandra, bienvenida como invitada. Encantada, muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a comenzar el programa con tres temas fundamentales. Vamos a ir de lo internacional a lo nacional, comenzando por la ratificación de Jerome Powell como presidente de la Fed. Después vamos a un dato de la inflación que no nos gusta en México y después, por supuesto, vamos al tema más candente en términos político-financieros, como es el caso del retiro de la propuesta de Arturo Herrera como futuro gobernador del Banco Central y la designación de Victoria Rodríguez Ceja en ese puesto que tendrá que ser analizada con lupa por los miembros del Senado mexicano. Pero bueno, vamos primero por Powell, porque al parecer Powell, Alejandra, impacta a todos los mercados financieros del mundo. Sí, es correcto. Y tan solo esta misma semana Joe Biden ratificó a Jerome Powell por otro periodo al frente de la Reserva Federal, y esto lo que implicaría es que es posible ver una recalibración, un apretón monetario más fuerte de lo que los mercados han venido anticipando por la simple ratificación de Powell. Sobre todo porque la inflación en Estados Unidos y prácticamente todo el mundo se ha venido acelerando de manera muy puntual, y ya se empieza a hablar que tan pronto como en la reunión de diciembre, de hecho, podrían aumentar el tamaño del retiro de estímulos o el tapering que comenzó en noviembre, con la finalidad de que comience a desvanecerse o finalice este programa de retiro de estímulos en lugar de junio, en mayo, y con eso dar pie justamente al aumento de tasas de interés tan pronto en el 2022, en donde hasta el día de hoy los diversos miembros de la Reserva Federal siguen apuntando que el aumento de tasas de interés vendrá hasta el 2023. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la ratificación de Powell? Una política monetaria menos laxa, menos liquidez en los mercados y por lo tanto un dólar mucho más fuerte. Así lo hemos visto justamente desde la semana pasada, donde el vicepresidente también del Fed, Clarida, dijo que estarían dispuestos a comenzar a hablar de esta recalibración de la política monetaria. Por eso acaba siendo tan relevante la nominación o la ratificación de Powell al frente de la Reserva Federal, que lo que va a hacer va a dictar, ¿no?, las condiciones monetarias, pues prácticamente alrededor del mundo.
más cercano de los republicanos. Powell es Gavilano, Paloma, Ernesto. Bueno, la verdad es que ha sido bastante flexible, ¿no? Al momento de que llegó la pandemia, pues el señor no se tentó los nervios, ¿no? Para hacer una política monetaria o regresar a una política monetaria totalmente extrema, como incluso pues realmente lo ameritó la crisis económica por la pandemia. De nueva cuenta bajó la tasa de interés a 0 y de nueva cuenta implementó un programa de creación de dinero impresionante. Prácticamente en pocos meses, ¿no? Se subió más de 50% la oferta de dólares en la economía. Y ahora, pues ya que está viendo que la inflación no es tan transitoria como se estaba previendo y que la recuperación pues ya está en marcha, pues ya tampoco se ha tentado el corazón para iniciar la primera fase de la desarticulación de esa política monetaria extrema, que es lo que se llama el tapering, que ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, ¿no? Que es empezar a cerrarle la llave a la creación de dinero. Sigue creándose dinero, pero le van cerrando en 15 mil millones de dólares mensuales, cada vez menos. Y es un paso previo a un incremento de tasas de interés. ¿Por qué Alejandra nos comenta que representa una política menos laxa esta confirmación de un nuevo mandato del señor Powell? Bueno, pues porque todo el mundo se enteró de que el presidente tenía otra carta, que es la señora Lea Brainard, que pues también es una macroeconomista destacada dentro de la Fed y que ha trabajado con Powell, pero que podría haber representado una alternativa de ser un poco más laxa, o sea, de retrasar el tapering o hacerlo más chiquito, ¿no? Y de retrasar el incremento de tasas de interés. Entonces, pues las consecuencias hubieran sido muy distintas, ¿no? Me parece que con la nominación del señor Powell hubo un primer voto de confianza favorable a una reacción positiva en los mercados, ¿no? Pero pues sí se está viendo que muy probablemente pues continúe la ruta ya trazada, primero hacer el tapering y después para mediados del año empezar a incrementar las tasas. Y esto lo que implica para México, para nuestro amable teleauditorio que nos está escuchando, pues no es otra cosa más que se puede prever que vamos a tener varios episodios de salida o estampida, depende, ¿no?, de flujos de mercados emergentes. Cuando el Banco Central de Estados Unidos no es el único que está en estas políticas extremas, pero es el que marca la pauta, ¿no? Y si de repente sale algún dato que implique que la restricción monetaria se pueda acelerar, o el alza de tasas, pues de inmediato vamos a ver salida de flujos de los mercados emergentes, y eso, a su vez, en México, pues va a implicar presiones en el tipo de cambio, como las que estamos viendo, ¿no? Y pues, mayores tasas de interés también. Tenemos que ir a una pausa. Planteo una pregunta. A eso debemos una racha hasta ayer consecutiva de 5 sesiones de pérdida del peso mexicano. Interviene el asunto de Herrera en esa pérdida de valor del peso frente al dólar estadounidense, y si es un guiño de Biden, un inteligente guiño al partido republicano, el hecho de mantener a Powell en esa posición de la Fed, así como pues yo tenía una posición pero le cedo a la de ustedes, y entonces entramos a negociar otros asuntos que estaban medio trabados. Después de una pausa, las respuestas. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas.
Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. A eso podemos responsabilizar la presencia de Powell, el endurecimiento de la política monetaria estadounidense. A eso podemos atribuir parte o gran parte de la pérdida de valor del peso mexicano frente al dólar, Alejandra. Sí, yo creo que, y lo hemos visto, no nada más se trata de una depreciación del peso, sino es una apreciación del dólar prácticamente contra todas las monedas, tanto duras como emergentes. Creo que lo que vamos a ver el resto del año y de cara al 2022 es un ciclo de alza del dólar. Este desescalamiento que hablaba Ernesto, que está poniendo en marcha la Reserva Federal, lo que trae como consecuencia es rendimientos mayores en el bono del Tesoro a 10 años. Tan solo en muy poquitos días ha alcanzado nuevamente niveles de 1.66 que no habíamos visto desde inicios de este año, y es natural porque ante menor liquidez en los mercados, mayores rendimientos de mejor calidad, generalmente los primeros que acaban sufriendo son los mercados emergentes, y en ese sentido pues es natural pensar que claro, nos vamos a enfrentar a mucha volatilidad el año que entra. Yo creo que, como lo decía muy bien Ernesto, cualquier dato que apunte hacia una mayor restricción monetaria va a generar un dólar más fuerte. Pero sí, finalmente creo que estamos frente a un ciclo de alza del dólar generalizado. No nada más es contra el peso, sino prácticamente contra todas las monedas alrededor del mundo. Tiene sus políticas el señor Biden, y me imagino, Ernesto, que quedar bien con esa ratificación de Powell al frente de la Fed puede ayudarle en su trato con el Partido Republicano. Desde luego que sí. Más quería comentar que lo que está diciendo Alejandra, ¿no? Sí creo, y creo que ella también, una parte del incremento del tipo de cambio se debe a Powell, pero hay otros factores que también están que vamos a atender ahorita precisamente. Así es. Ahora, a tu pregunta concreta, sí creo que es una estrategia derivada, ¿no?, de esta confirmación o ratificación de un nuevo mandato para Powell. Pues, digamos, sí es un guiño para el Partido Republicano, sí lo creo también. Sí, lo crees. Una carambola de dos bandas, por lo pronto. Ahora, un complejo escenario, porque Alejandra presionaría al Banco de México a tomar una posición más fuerte, de mayor fuerza en el incremento en las tasas de interés de referencia. El hecho de que Powell ya esté ahí, tengamos una inflación en presente y ahora una futura gobernadora del Banco Central. Sí, y antes de empezar a abordar esa pregunta, sí me gustaría señalar, tal cual como empezó a decirlo justamente ahorita Ernesto, esta debilidad del peso se ha sumado en estos últimos momentos, en estos últimos días, justamente por el retiro de Herrera y la nominación de Victoria Rodríguez como la próxima gobernadora de Banco de México. Y esto no tiene otra respuesta más que incertidumbre sobre el actuar, la conducción y la recalibración de la política monetaria en México, que va a acabar siendo fundamental para la economía mexicana en el 2022. Lo decías justamente hace rato, Eduardo, se va a juntar el tapering, se va a juntar probablemente la subida de tasas de interés, una inflación que no solo no cede, sino se ha acelerado en las últimas lecturas, y Banco de México tendría que ser muy vigilante y saber conducir esta política monetaria de manera tal que pudiera de manera muy eficiente anclar las expectativas de inflación en el mediano plazo. Y probablemente la nominación de Victoria haga una junta de gobierno un poquito más sesgada al lado dovish o al lado de las palomas, y que por lo tanto a lo mejor Banco de México podría tolerar una inflación
más elevada. No sé tú qué opinas, Ernesto, pero creo que a final de cuentas los movimientos que estamos viendo en estos últimos días se están formando como una tormenta perfecta de cara al 2022. Sí, otra vez tenemos circunstancias, ¿no? que están coincidiendo en el tiempo, que pueden generar mucha volatilidad como lo empezamos a ver en los mercados. Quizás tengamos un cierre del año muy movidito. Simplemente, pues hoy tuvimos el dato de inflación, ayer. 7.05. Ya estamos en 7.05. Llama la atención aquí que la inflación no subyacente anda volando por ahí del 11% anual. Eso anticipa que vienen las presiones seguirán. Presiones alcistas seguirán. Así es. Pero la otra no se queda atrás. 5.53 la subyacente. Y es la inflación a la que le quitas en la muestra los elementos volátiles como gasolina, energía eléctrica, los precios del jitomate, la cebolla, el chile, los perecederos. Todo lo volátil se lo quitas. Esa subyacente ya está en 5.53. El máximo tolerable para el Banco de México es 4. Entonces, aunque a mí me parece que el señor Esquivel tiene razón en decir, ¿para qué sube la tasa? Esto es una inflación totalmente de costos. No, pero ahorita ya el asunto de Powell ya hace y desarticula la solidez de esa pregunta, ¿no? Hay dos cuestiones que tienen que cubrirse, dos aspectos. Uno, se necesita cada vez un premio más grande para las inversiones en pesos, para que no haya una fuga de capitales, ¿no? Y dos, necesitas hacer algo para que se vea que el Banco de México está mandando alguna señal para que las expectativas, lo que apuntaba Alejandra, pues no se vayan a quedar ancladas a niveles del 5, del 6 o del 7, ¿no? Nuestra perspectiva, la inflación va a seguir aumentando hacia marzo a niveles del 7.30 y a partir de entonces, si todo va bien, podríamos empezar a ver una reducción, porque también así la prevemos en la inflación importada. Deja plantear una pregunta antes de ir a otra pausa que ya nos alcanzó. El hecho de que sea una mujer el que pueda presidir el Banco de México, ¿le da algún sello especial a su posible participación como gobernadora? Una posición, la mujer tiene una fama de más honesta, la mujer en general como género, más honesta que el hombre. No sé si sea más dura y no sé si se le diga no, señor presidente, al presidente. Vamos a una pausa. ¿A quién le haces la pregunta? Alejandra, por supuesto, yo ya sé tu respuesta. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. A ver, Alejandra, ¿tú crees que sí, la mujer siempre tiene mayores pantalones que el hombre para decirle, no, señor presidente, así no va? ¿Por qué lo dices? Gran pregunta. Y déjame, antes de responderte, decirte que estoy
sumamente comprometida con la inclusión de las mujeres en el medio financiero. De hecho, soy parte de una asociación civil que trata justamente de cerrar la brecha de género en el medio. Sin embargo, esto se trata de una meritocracia, no de designar a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Exacto. Creo que nombres abundan en el caso del sistema financiero mexicano que pudieran tener credenciales para ser nominadas como gobernadoras o parte de la Junta de Gobierno de Banco de México. Sin embargo, en esta ocasión, y creo que obedece a esta incertidumbre sobre la conducción de la política monetaria y posiblemente la falta de conocimiento de Victoria en los mercados internacionales, estamos viendo la respuesta tal cual de los agentes del mercado. No les gustó. El tipo de cambio, una vez que se nominó a Victoria, pasó de 21.20 a 21.60. Si bien está empujado por condiciones externas o por factores externos, creo que localmente ya tenemos un tipo de cambio que está siendo también afectado por estos temores de cara al 2022, y nuevamente reitero, la conducción de la política monetaria es parte toral de las expectativas económicas, no nada más del de 22, sino más adelante. Sí, es totalmente cierto. Ahora, marginalmente lo digo sin el ánimo de que esto sea motivo de análisis, el sector financiero es muy machista, Alejandra, lo sabes perfectamente bien. No les gusta que participen las mujeres, y la verdad son mucho más abusadas. Hay de todo, pero siempre hay mujeres muy abusadas en el sector financiero, muy abusadas. Pero bueno, ahí el asunto es, ¿en qué momento le toca, Ernesto, a una mujer, le tocaría a una mujer conducir el Banco de México? ¿En qué circunstancias tan difíciles? Sí, sea quien sea el nominado, se saca la rifa del tigre, porque no es lo mismo gobernar el Banco de México en un entorno donde hay una abundancia de flujos de liquidez en el mundo, o sea, cuando las condiciones financieras internacionales son propicias a manejar el Banco Central o la política monetaria, cuando tienes pues una combinación de factores. Por un lado, las condiciones internacionales, en donde las vamos a ver en los siguientes años, la desarticulación de las políticas monetarias extremas, que implica alzas de tasas y menor inyección de liquidez en los mercados. Incluso algunos bancos centrales se pondrán a recoger exceso de liquidez, ¿no?, en los siguientes años. Sí. Y por otra parte tienes una serie de elementos también internos que pues tampoco ayudan mucho a la estabilidad, ¿no? Pues tenemos esta última iniciativa a través de un oficio, ¿no?, de considerar todas las obras de infraestructura como cuestiones de seguridad nacional, y entonces ya no hay manera de que hay una opacidad absoluta, sí. Así es, de que Loret de Mola vuelva a sacar los trapitos al sol de lo que está pasando al interior de las obras, ¿no? Del ejército, o sea, con todo respeto al ejército, ¿eh? El presidente está encubriendo al ejército. Pues sí, ¿no? Sí. O el ejército está abusando de la confianza del presidente, que es otra posible lectura. O las dos. Las dos. Sí, por supuesto. Y eso, pues sí causa estupor, ¿no? y la reforma de energía eléctrica y la amenaza de General Motors, que es compartida con la gran mayoría de las empresas globales, que tiene que cumplir con reducciones en los próximos años de emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues si aquí no hay las condiciones, dicen, pues ya México no va a ser el destino. Y es una verdadera lástima. ¿Por qué? Pues porque tenemos la oportunidad real de una economía de Estados Unidos que está metiendo dinero por todos lados, ¿no? También del lado fiscal, con oportunidades impresionantes para México dentro del TEMEC. Y pues también tenemos la oportunidad de arrebatarle los puestos de trabajo a China. Pero pues con todas estas políticas estamos desperdiciando de nueva cuenta las oportunidades. Alejandra. Yo creo que vale la pena rescatar varios puntos de los que hemos tocado ahorita. Cuando
cuando estamos viendo una militarización, yo creo que como hace muchos años no la veíamos, va a acabar mal. Este tema de no solo la falta de transparencia, sino el despliegue tan importante que estamos viendo alrededor de todo México en diversas actividades que deberían de corresponder a los civiles, pues habla sobre un Estado que podría estar justamente entre el deber ser como Estado y el deber ser de la milicia. Y creo que ese es un foco rojo sin duda hacia adelante. Pero también creo que todo esto que hemos platicado sobre la falta de inversión, lo decía Ernesto hace rato, la posible salida de GE, el tema de políticas públicas acaba generando un clima adverso para la inversión. Y eso nos condena el potencial de crecimiento económico en el mediano plazo. Claro, en los últimos años la inversión ha quedado bastante reducida como porcentaje del PIB, en lugar de representar el 18-20%, hoy no es más del 13%, pero sí, una vez que se acabe esta brecha de producto, es decir, la capacidad ociosa de la economía, que probablemente nos dé para crecer 22 y un poquito del 23%, pues el potencial de crecimiento económico no va a ser ni siquiera del 2%, Eduardo, va a ser mucho menos. Creo que la parte más importante y el foco que nos estamos perdiendo como mexicanos es que no tenemos un nuevo ciclo virtuoso de inversión. Y eso sí afecta de manera contundente la economía, el bienestar, la actividad económica de todos los mexicanos. Y mientras no haya certidumbre sobre políticas públicas, un Estado de Derecho reforzado, lo que vamos a ver es que vamos a estar condenados a crecer o inclusive a decrecer probablemente hacia el final del sexenio. Y esa es la noticia más negativa, ¿no? Pues qué pena que tenga que agradecerles a ustedes por la terminación del programa, porque nos quedamos sin atender algunos otros asuntos. Ojalá pronto tengamos el privilegio de escucharte, Alejandra, y de estar en esta tu casa, que será desde ahora tu casa televisiva en materia de análisis económico. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Ahí confirma Alejandra lo que le dije, que hay mujeres abusadísimas en el sector financiero. Gracias, Ernesto Félix Santoscoy. Que esté muy bien. Adiós, Alejandra, Eduardo. Gracias. Hasta la próxima semana.